Bueno, pues buenas noches. Gracias por participar en este webinar. Mi nombre es Liora Rapoport, soy maestra de la maestría en la Universidad Hebraica. He dado clases también en la Universidad Anáhuac. Soy directora académica adjunta del Colegio Simort y estudié pedagogía con una especialidad en política educativa en la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, hoy les vengo a presentar lo que en mi opinión son los mitos de la educación en el siglo XXI. Me da mucho gusto ver que hay gente no solamente de México, de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a empezar, creo que ya somos suficientes. Bueno, seguramente ustedes, y sobre todo si son papás de familia de adolescentes como soy yo, han tenido alguna discusión o con sus colegas o con sus hijos si vale hoy la pena o no seguir estudiando en la universidad. Realmente es una pregunta que cada vez surge más. Los chavos de hoy en día no saben si vale la pena seguir su carrera estudiantil después de salir de la preparatoria. Y quiero a través de este webinar un poco tratar de analizar este fenómeno más a fondo y entender realmente si debemos o no seguir alentando a nuestros jóvenes a seguir estudiando en la universidad. Todo el tiempo vemos y cada vez sale más seguido de este tipo de artículos, ¿no? Donde dice que la universidad es una pérdida de tiempo y dinero y no lo dice cualquier persona, ¿no? En el caso de este artículo, por ejemplo, lo dice un profesor de economía de una universidad en Estados Unidos. Y entonces, este tipo de noticias le van causando cada vez a nuestros jóvenes más incertidumbre acerca de las decisiones que van a tomar, ¿no? Y yo creo que mucha de esta pregunta y de esta duda que sale a los jóvenes es porque cada vez se oye más y más y más de estos chavos súper exitosos, súper millonarios, que son los desertores de hoy, ¿no? Y son además los famosos que ya todos hemos escuchado. Algunos conocemos sus nombres, algunos no conocemos sus nombres, pero 100% conocemos sus empresas, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero decirles hoy a ustedes y a todos estos chavos es que esto no es un fenómeno de esta generación, no es algo que está viniendo a partir de toda esta explosión de las redes sociales, de los medios de comunicación en Internet, sino que siempre han habido estos outliers, ¿no? Conocemos muy bien casos de generaciones de antes que han pasado por este mismo camino de deserción de la universidad. Algunos se han quedado truncados ni siquiera en la universidad, se han salido de las escuelas, ¿no? Y las historias de todos ellos generalmente se repiten. Algunos son porque tenían que darle de comer a su familia desde tempranas edades y se salieron de la secundaria. Algunos estudiaron hasta los 14, 15 años, 16. Y algunos otros simplemente no continuaron sus carreras porque tenían una mejor idea, ¿no? Y ya tenían muy claro qué querían hacer y tenían claro algún negocio que querían emprender y tenían alguna oportunidad y decidieron salirse. Pero este no es un fenómeno de hoy, esto es un fenómeno tan antiguo como la misma escuela, ¿no? Vemos aquí gente que desde el año 1900 ya estaban en este dilema entre quedarse estudiando o salirse de la escuela, ya no continuar en la universidad, y varios de ellos son muy exitosos y fueron muy exitosos, ¿no? Y algunos de ellos ni siquiera fueron a la escuela. Entonces, creo que este tipo de historias todo el tiempo lo que hace es cegarnos un poquito más o hacer esta visión un poquito más turbia en la que no entendemos si realmente vale la pena o no seguir estudiando.
además aparecen todo el tiempo este tipo de artículos, ¿no? Cada vez se oye de más jóvenes que tienen títulos universitarios, maestrías, doctorados y trabajan en Uber y tienen 3 trabajos y no encuentran el trabajo ideal para el título que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sigue abonando a esta incertidumbre que tienen hoy los jóvenes. Pero por otra parte, también cada vez salen más estudios y más artículos que hablan que las empresas luchan para encontrar a estos profesionales y a estos profesionistas que están saliendo de las universidades, pero que no tienen las habilidades que ellos están buscando para contratar en sus empresas, ¿no? Entonces, creo que para poder disipar un poquito mejor las dudas y entender esta toma de decisión que puede marcar la carrera y la vida de una persona, tenemos que separar esta pregunta en 2. Tenemos que primero fijarnos si sirve actualmente tener un título y por otra parte, si va a servir en años posteriores, ¿sí? En el futuro, si nos va a servir tener un título, si las universidades van a seguir siendo vigentes o no en el año 2040, por ejemplo, o en el 50, cuando el mundo laboral haya cambiado dramáticamente y drásticamente de lo que hoy conocemos. Pero creo que primero tenemos que preguntarnos hoy, ¿sirve o no sirve tener un título universitario? Y para esto lo mejor es irnos a los datos y hay que entender que la universidad hoy en día es una cuestión de costo-beneficio, ¿sí? Los chavos que tienen que decidir si entrar a una universidad o no, tienen que entender y están calculando, consciente o inconscientemente, si el tiempo y el dinero que le van a invertir a una universidad vale la pena o no y qué tan redituable es su inversión. Entonces, lo primero que se preguntan es si el tener un título universitario les va a garantizar o no tener un buen trabajo. Y por otra parte, si el título con el que van a salir es el indicado para ir a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, todo esto lo que trae como consecuencia es un impacto negativo en esta decisión. ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto en vez de como una inversión. Si voy a invertir cierta cantidad de dinero y no la voy a recuperar mejor, lo invierto rápidamente en otro negocio y no desperdicio 4 años de mi vida ni varios años de ahorro de mis papás o míos para tener este título, ¿no? Y por otra parte, hay otra cuestión externa a los alumnos que también se está dando y que también está modificando este balance en la toma de decisiones. Y tiene que ver con un cambio en la cultura laboral y tiene que ver específicamente con qué están buscando hoy en día las empresas y a la hora que un candidato se va a entrevistar, qué es lo que están buscando, ¿no? Y si estamos empezando a ver que cada vez más las empresas están flexibilizando estos requisitos en el sentido de que no se están fijando si necesariamente tienes que tener algún título en particular. Y no estoy hablando de carreras como medicina, ¿no? Donde es más obvio que no quisiéramos contratar a nadie que no tenga una carrera universitaria. Pero en otro tipo de carreras, donde esto no es tan obvio y no es tan obvio qué beneficios le da a alguien el título, sobre todo si puede demostrar cierto interés, ciertas habilidades que sean prácticas, que sean demostrables y que además le sirvan a esta empresa, el título pasa a ser algo secundario, ¿sí? Entonces, si juntamos el tema de tener los conocimientos prácticos y habilidades que requiere una empresa, más ciertas habilidades blandas que también están hoy buscando las empresas, como lo son creativa, colaborativa, ser una persona con liderazgo, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que esto se convierte en un incentivo para
no estudiar, ¿sí? Si tengo que invertir dinero y tiempo en una educación cuando puedo conseguir un trabajo donde no me lo están requiriendo, parece no haber ningún incentivo real para seguir estudiando. Entonces, acumulando todas estas situaciones, es entendible por qué los chavos hoy en día no saben si seguir estudiando o no. Y como les dije, creo que las mejores respuestas están realmente en los datos, ¿no? Y nos vamos a este análisis que es de este año, y pueden ver que participan en este estudio todos los países que pertenecen a la OCDE. Podemos ver un patrón que es muy claro. En esta tabla podemos ver que todas las X representan a la gente que tiene educación terciaria, o sea, de licenciatura para arriba, ¿no? Las que están representadas con un rombo significa gente que tiene preparación a nivel preparatoria o equivalente, y las que están en un círculo es gente que llegó a la secundaria menos. Y el patrón es bastante claro, ¿no? Cuando se trata de empleabilidad, no hay un solo país donde no se cumpla el que la gente con mayor educación sea la gente que más trabajo consigue. Y la diferencia en algunos países es más significativa que en otra. Otra cosa que llama la atención acá, por ejemplo, también es la distancia que existe entre los que tienen la educación más básica contra los que tienen una educación media y los que tienen una educación alta, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, queda muy claro que tener una universidad, una educación universitaria nos da mucho más ventaja que la gente que se queda con menos que eso. Y no es tanta la diferencia entre los que tienen educación secundaria contra los que tienen educación preparatoria. Pero esto es relativo a cada país y en cada país la situación es diferente. Lo importante acá es que el patrón es el mismo sin importar el país. Ahora vamos a ver cómo nos muestran los números el mismo fenómeno en cuanto al desempleo. Y en cuanto al desempleo podemos ver que también hay un patrón muy claro y está invertido, ¿sí? De las tablas anteriores, donde podemos ver que todas estas personas que tienen menos educación tienen más posibilidad de estar desempleadas. Tenemos de todos estos países, solo algunos países que son los que están indicados con las flechas rojas, donde esta situación está invertida. Pero si se dan cuenta, casi en todos la distancia entre los tres niveles es mínima. Y uno de estos países donde este fenómeno está invertido es México, ¿no? Y bueno, la pregunta más obvia de todo esto, y que es una pregunta real que todo el mundo se hace cuando tiene que decidir si seguir estudiando o no, es, bueno, ¿y cuánto me va a redituar el seguir mi carrera estudiantil, ¿no? ¿Cuánto me va a redituar el ser, en vez de un licenciado, un maestro, o en vez de ser un maestro, un doctor? Y mucha gente al ver esta diferencia o la falta de diferencia entre lo que uno puede obtener si continúa o no su educación, haciéndolo en balance de lo que tiene que invertir para continuarla, mucha gente decide dejar hasta ahí su carrera del estudio. Pero vamos a ver qué es lo que los datos reales a nivel mundial nos están indicando. Y según estudios de la OCDE, en comparación con adultos de educación preparatoria, o sea, con adultos que solamente llegaron a la educación preparatoria, los adultos que sí continuaron con una educación universitaria tienen 38% de mayor ganancia entre los 25 y los 43 años. Y esto casi se duplica a los de 45 a 54 años de edad. Entonces, podemos ver que no solamente es más redituable seguir estudiando, sino que es acumulativo.
Tenemos, por ejemplo, aquí algunas cifras muy claras del caso de Estados Unidos, y me gusta mucho esta gráfica porque lo que pueden ver acá no solamente es la diferencia de sueldos entre alguien que tiene menos educación contra alguien que tiene de licenciatura para arriba, sino que también podemos ver que a lo largo de las generaciones esto ha cambiado, ¿sí? Si se dan cuenta, en la época de los early boomers, no había tanta diferencia entre lo que uno ganaba y el tipo de educación que tuvieras, ¿no? Pero esta gráfica se ha ido expandiendo y hacia estas generaciones nuevas, lo cual significa que hoy más que nunca el tener una carrera universitaria es redituable, ¿no? Y esta parte del artículo también lo demuestra con números muy claros. Este es el caso de Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasa a nivel mundial según los países representados en la OCDE. Y podemos ver que el patrón una vez más se repite, ¿sí? En este caso, los triángulos representan a gente que tiene maestría, doctorado o equivalente. Los rectángulos equivalen a gente con licenciatura o equivalentes. Y los puntos son de gente que tienen carreras cortas que no representan realmente lo mismo que una licenciatura. Y podemos ver que otra vez el patrón a lo largo de todos los países es el mismo. En el caso de México, que es muy curioso, la ventaja de tener una maestría o un doctorado es mucho más grande que en la mayoría de los países. Y es el tercer país, según esta tabla, en el que tener una maestría o un doctorado es realmente más redituable. Entonces, bueno, ya viendo los datos, espero que podamos quitar al elefante blanco de esta discusión y poder empezar a ver el panorama desde una perspectiva más clara, ¿no? Entonces, si el tema de la redituabilidad de la educación y de si vamos a conseguir más empleo o no según nuestro título, tenemos que entonces preguntarnos qué otro tipo de creencias son las que alimentan el pensar que tal vez no ir a la universidad es una buena idea. Y aquí es donde yo quiero exponer lo que yo creo que son los tres principales mitos que contribuyen al dilema, ¿no? El primer mito es este discurso que todo el tiempo oímos y casi parece un reclamo a la pobre juventud, el nuevo tipo de alumnos, ¿no? Estos millennials, esta generación Z, y pareciera que de pronto la sociedad le echa la responsabilidad a los individuos por no ser lo suficientemente adecuados o merecedores de el sistema educativo con el que hoy contamos, ¿no? Entonces, se habla mucho de los millennials, se habla mucho de la generación Z y se les tiene muy catalogados como generaciones que tienen bajos periodos de atención, educables, que vienen con muchas deficiencias a las universidades, que no saben comunicarse, etcétera, etcétera. Y tenemos que preguntarnos si realmente es culpa de estas generaciones que no están sabiendo aprovechar la universidad o es la universidad la que no está sabiendo aprovechar estas generaciones, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho a mí al respecto de estas nuevas generaciones es que estas nuevas generaciones de millennials y generación Z aspiran casi a las mismas 10 carreras con la misma exactitud con la que nosotros o nuestros papás, o sea, sus abuelos, soñaban, ¿no? Y esto no es algo que estoy yo sacándome la manga, esto sale después de un análisis longitudinal de casi 20 años en 41 países, juntando todas estas respuestas a algunas preguntas que se hicieron en la prueba PISA desde el año 2000. Y este año se publicó este estudio donde el objetivo era entender cuánto han cambiado las aspiraciones de los niños
en estos últimos 20 años, qué tanto se relacionan las aspiraciones de los chavos a la demanda actual laboral y qué influencia tiene el estatus socioeconómico en sus aspiraciones. Diferentes son estas generaciones de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces pareciera ser que estas generaciones son niños extraterrestres que no entendemos. Que salieron más repetidamente en esta pregunta, que era, ¿qué quieres hacer cuando tengas 30 años? Y si se dan cuenta, no son estas grandes carreras que hoy todos imaginamos como las carreras del futuro, son exactamente las mismas carreras con las que contábamos nosotros y posiblemente contaban nuestras papás. Es todavía más interesante que cuando se dividen estos resultados por nivel socioeconómico, no hace diferencia realmente. Las 10 carreras más solicitadas siguen siendo más o menos las mismas y tampoco cambian los resultados cuando se segregan por el desempeño en la prueba PISA, ¿no? Tanto los niños de alto desempeño como los niños de bajo desempeño siguen deseando estar en las mismas 10, 15 carreras más o menos. El cambio que se ha visto en 20 años realmente es muy poco. Y todo esto nos lleva a otro dato muy interesante que tiene que ver con la concentración de las carreras, ¿no? Que es justamente esto. En vez de estarse expandiendo la cantidad, el abanico de carreras para los que los chavos pensaríamos que se querrían empezar a abocar, realmente en la mayoría de los países cada vez hay más concentración de carreras en vez de menos. Si se dan cuenta, aquí es un listado de 30 países y en esos 30 países, 20 se han concentrado cada vez más las carreras y 10 son los países donde ha sido la tendencia contraria. Y uno de ellos es México. Diferencia se ha dado de manera más significativa, lo cual puede ser pues una señal de algo muy bueno, ¿no? Que significa que nuestras niñas están empezando a pensar que pueden pertenecer en el mundo laboral a un abanico más amplio de carreras. Sin embargo, seguimos en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de las mismas 10, 15 carreras en todos los países. ¿Qué más me sorprendió de algunos estudios que he revisado? En este estudio, en el que participaron 9.500 jóvenes de 16 a 25 años en todos los continentes y en el cual México también estuvo incluido como país, la mayoría de los niños tienen un concepto mucho más amplio de la educación, ¿no? No ven la educación solamente como estudiar para la carrera, sino que aprecian que hay otras maneras de estudiar y no tanto estudiar, pero de aprender, como las actividades que ellos mencionan que tienen más impacto en su aprendizaje es leer libros, el navegar por internet, el platicar con amigos, el ver televisiones, películas y documentales. Pero lo sorprendente de todo esto es que a pesar de que los alumnos están tan conscientes de que la información la pueden encontrar en lugares fuera del colegio, realmente 8 de 10 8 uno de cada 4 se mencionó estar muy satisfechos. Algo muy curioso
países se vio que existe esta respuesta de gente que está muy satisfecha con el sistema educativo. Y bueno, es una noticia que es algo preocupante porque los únicos dos países donde esto salió fue el primero en Finlandia, que como todos saben ocupa los primeros lugares en la prueba PISA en los últimos años, donde el 44% de los jóvenes se sienten satisfechos, muy satisfechos con sus sistemas educativos, y el segundo país donde la gente se siente muy satisfecho también con el 44% de los jóvenes mencionando esto, es México. Entonces, bueno, pues claro que es preocupante esto porque pues lo que nos dice esto es que esto es una cuestión de percepción meramente. Como ustedes saben, México ocupa de los peores lugares en resultados en PISA. Y bueno, finalmente de lo que nos hablan estos números es que la percepción de los alumnos no necesariamente corresponde a la calidad de educación que ellos están recibiendo. Sin embargo, sí corresponde también a algo muy importante, que es el bienestar, ¿sí? Parte de definir que uno está satisfecho con el sistema escolar no es solamente que piensa que el sistema escolar está satisfaciendo sus necesidades educativas a corto y a largo plazo, pero también que se sienten de alguna manera que les brinda cierto bienestar. Y es curioso, uno de los países que salió más bajo en esta estadística, justamente con menores niveles de satisfacción por parte de los estudiantes, es Corea del Sur. Corea del Sur, a pesar de ser uno de los países que mejor salen en la educación, en la prueba PISA, solamente el 6% de sus alumnos dijeron estar satisfechos con el sistema educativo. Entonces, esto es una cuestión de cómo perciben los alumnos a su sistema educativo y si se sienten bien dentro de él o no. No tiene tanto que ver con si es un buen sistema o es un mal sistema. El 66% de los jóvenes confían en el sistema educativo y en sus maestros para proveerlos de habilidades y conocimiento. Pero estos jóvenes también están esperando mayor diversidad en las experiencias de aprendizaje. Están esperando que las escuelas les estén dando más oportunidades, más. Y esto no viene de grandes educadores, estas son solicitudes que los mismos alumnos están haciendo al sistema. Y si se dan cuenta, estas demandas no se alejan tanto a lo que habíamos platicado, que son las nuevas demandas de las empresas, ¿no? Donde el interés de las empresas por tener gente creativa, que sepa trabajar colaborativamente, que sepa usar la tecnología, es lo que se está esperando hoy de ellos. Y los niños es justamente lo que están reclamando al sistema educativo. Sin embargo, lo aprecian. Entonces, para concluir el mito 1, que pues no sirve la educación porque esta educación no está creada para estos niños, porque estos niños no son educables. La conclusión es meramente al revés. Los alumnos no son distintos a los de antes, tienen las mismas aspiraciones y aprecian el sistema escolar. Sin embargo, sus expectativas con respecto al sistema escolar se alinean definitivamente a lo que hoy se espera o si ya lo entendieron, no saben cómo ponerlo en práctica. Entonces, lo importante de entender de estos alumnos extraterrestres, que no son extraterrestres, es que no son ellos los diferentes. Lo diferente es el mundo en el que les tocó vivir a ellos. Un mundo donde tienen la información súper accesible, inmediata, gratis,
Y esto difiere bastante de lo que sucede en el sistema educativo, ¿sí? Donde dependes de un maestro que te dé la información, donde dependes de una universidad que te abra las puertas al conocimiento, donde tienes que esperarte 1, 2, 3 o 4 años o más a aprender lo que tú quieres aprender y que además tienes que invertir una cantidad seria de dinero. Lo otro es que estos niños crecen alrededor de un mundo con un ritmo completamente más acelerado, donde ellos pueden llevar el ritmo de lo que ellos quieren aprender, ellos pueden elegir qué quieren aprender y todo esto los hace mucho más autogestionables, ¿no? Y la universidad no funciona así. En la universidad necesitamos seguir un programa donde quizás yo tengo una pregunta a hacer o me interesa un tema en particular y me tengo que esperar a la unidad 10 o al tercer semestre para empezar a responder las dudas o meterme al tema que realmente es de mi interés. Y por último, los niños de hoy están acostumbrados a un conocimiento que no es lineal, ¿sí? Ellos tienen una duda, les interesa un tema en particular y lo único que tienen que hacer es ir a las diferentes fuentes y hacer una pregunta muy directa y lo más probable es que van a encontrar la respuesta de esos temas que a ellos les interesan. No significa, por favor, que no sea importante que cuando estamos en un sistema educativo haya un diseño que no necesariamente es lineal, pero sí es pedagógico, sí tiene un orden lógico de enseñanza, como podría ser un curso en Coursera, ¿sí? Que no también lleva una programación, lleva un orden, lleva un ritmo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que estamos compitiendo con un mundo fuera de la universidad donde los alumnos tienen acceso directo a sus intereses. El mito número 2, el anticonocimiento. ¿A qué me refiero con anticonocimiento? Seguramente muchos de ustedes han oído repetidamente la frase de no hay que enseñar lo que se puede conseguir en un clic, ¿no? Pareciera ser que la escuela tiene que competir con Google en cuanto a quién da más conocimiento y la escuela se tiene que retirar porque como obviamente Google sabe más que la escuela y Google está a un clic y la escuela no, pareciera ser que la escuela, la universidad ya no tiene sentido, porque si el conocimiento está en Google, ¿para qué necesitamos a las universidades? ¿Y para qué necesitamos a los maestros? Y pareciera ser que hay una discusión en la que tuviéramos que escoger entre el conocimiento y la teoría y las habilidades, los resultados y la aplicación del conocimiento. Y en mi opinión, esto no es así, ¿sí? Pareciera ser que el conocimiento y la teoría pertenecen al mundo de ayer, a la escuela industrializada, a la escuela tradicional y está pasado de moda. En cambio, enseñar las habilidades, estas famosas habilidades del siglo XXI, podrían reemplazar al conocimiento, ofrecen más resultados y son más aplicables, ¿no? Pareciera ser que la gente cataloga estas habilidades como progresivas y son algo que están de moda, pero es mi opinión que esto es el peor approach que podemos tener al dilema del conocimiento y las habilidades, ¿no? Definitivamente para mí estas tienen que trabajar juntas y de nada nos sirven las habilidades si no tenemos el conocimiento y la teoría y de nada nos sirve el conocimiento y la teoría si no tenemos las habilidades suficientes para poderlas aplicar, para ofrecer resultados y para entonces aplicarla en el mundo laboral. Es como si nos encontráramos de pronto con la piedra de Rosetta, ¿no? ¿Podríamos leerla? No. ¿Sabemos? Sí. ¿Tenemos la habilidad de leer? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos leer. ¿Y qué podemos hacer con esa información?
absolutamente nada. Tenemos la habilidad de leer, el conocimiento de leer, pero no tenemos conocimiento de nada más. Si no supiéramos ni siquiera qué es la piedra Rosetta y quisiéramos preguntarle a nuestro celular, al Google, ¿qué es esto que estamos viendo? Posiblemente no podríamos obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque aunque tengamos ciertas habilidades relacionadas con lo que estamos viendo, no tenemos ese bagaje de conocimiento para entender qué pregunta le tengo que hacer a Google para entender lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente como para ejemplificar lo que obviamente sucede a niveles muchísimo más profundos, ¿no? Donde no es lo mismo tener un cúmulo de datos, un cúmulo de conocimientos que nos permitan luego hacer las relaciones y cuestionarnos nuestras creencias o entendimientos acerca de estos conocimientos, que simplemente buscarlo en un clic y tratar de entender las cosas simplemente por leer un par de artículos, ¿no? Las conexiones no se van a dar de igual manera que si tenemos los conocimientos, porque además los conocimientos, según las teorías psicológicas, los conocimientos se logran cuando podemos partir de otros conocimientos. Pero si no tenemos los conocimientos previos, va a ser muy difícil que podamos afianzar estos nuevos conocimientos. Y el tener conocimientos previos también nos permite potencializar a otro nivel el conocimiento, ¿no? Es como que si te dejaran hacer un ensayo de algo que no tienes idea, que nunca has estudiado, y de pronto te piden que hagas un ensayo en donde reflexiones, des tus opiniones, además des ideas para solucionar un problema relacionado con lo que te están pidiendo, y pensar que conseguiríamos eso tan solo obteniendo la información de Google, sería muy tonto pensar que podríamos obtener un resultado realmente profundo o comparable con el que alguien más estudiado podría hacer. Para mí todo esto se resume en esto. No es lo mismo información que conocimiento, no es lo mismo conocer que saber, no es lo mismo saber que entender, no es lo mismo entender que comprender, y si no comprendemos, no podemos aplicar. Entonces, las conclusiones para mí del segundo mito, que es el anticonocimiento, es que ni Google ni ninguna tecnología reemplaza al maestro. Y esto nos queda más claro hoy en estas fechas de encierro, donde toda la educación se ha tenido que pasar al mundo virtual, donde entendemos que tiene muchas deficiencias esta forma en la que hemos todos corrido a tratar de hacer una adaptación, la cual no es la más. Sin embargo, ha quedado en evidencia este deseo de los alumnos de regresar a ver a sus maestros y de que el maestro le explique lo que están tratando de explicar, ¿no? La educación superior es una fuente muy importante de conocimiento necesario para el futuro de los jóvenes y adultos. E insisto, el contacto con maestros que tienen realmente conocimiento puede modelar y puede moldear de forma significativa el aprendizaje de los alumnos. Y por último, el acceso a la información de ninguna manera sustituye al aprendizaje profundo, ordenado y dirigido. Entendemos que hay otras formas de aprender, pero no necesariamente pueden reemplazar. Y el último mito, para terminar, es esta idea de que la educación es la solución de todos los problemas, ¿no? Casi todos los problemas del mundo, todos los problemas del país, etcétera, etcétera. Entonces, surge un problema en México o en cualquier otro país y es común escuchar si la educación fuera distinta, si tuviéramos a más población educada, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ha sido confirmado también, ¿no? por mucha gente dedicada a la economía, que nos han afirmado que la educación es la mejor inversión que se puede hacer para la economía de un país, ¿no? Y se han hecho estudios históricos donde queda en evidencia que realmente el tener
a un país mucho más educado tiene una relación importante con el desarrollo económico de un país. Entonces, no es esto lo que estoy poniendo como un mito, porque eso no es un mito, es una realidad y se ha de manera muy profunda. Sin embargo, creo que la equivocación de la mayoría de la gente cuando habla en términos de la educación como una forma de salvar el crecimiento o acelerar el crecimiento de un país es pensar que el crecimiento de un país va a seguir a la educación que se dé en ese país. Pero lo que tenemos que entender aquí es que la relación educación-economía debe ser una simbiosis, en el que si la educación es la forma que se debe de impactar a la economía, va a ser muy difícil que la educación pueda impactar a la economía si el modelo educativo que tenemos es completamente separado de lo que sucede en la economía y en el modelo de los negocios. Y aquí es importante hacer una distinción. Entiendo que habrá mucha gente que critica el hecho de que se compare un sistema educativo con un sistema económico, en donde se piensa que si estamos viviendo en un sistema capitalista, significa que si siguieran lo que yo estoy diciendo, la educación se va a convertir simplemente en un commodity, ¿no? En un producto que se compra, se vende, es redituable, y pareciera ser que eso es la educación y que entonces es la privatización la única esperanza de la educación porque tiene que funcionar como un negocio. Y lo que quiero yo expresar acá es que lo importante de entender esta simbiosis y relación entre educación y economía va relacionado con los modelos, va relacionado con un modelo económico y va relacionado con los modelos de negocios que están siendo tendencia en cierto periodo histórico en cierto país. Y tenemos como instituciones educativas que empezar a meternos mucho más en ese mundo si queremos realmente formar a nuestros alumnos para que puedan estar preparados para este nuevo modelo de negocios, para este nuevo modelo de economía, para estas nuevas tendencias económicas. Tenemos que estar alertas, pero si estamos peleados con la idea de relacionar la educación con los modelos económicos, estamos perdiendo de una gran oportunidad de realmente ser el factor que mayor impacto pueda tener en la economía de un país. Es importante mencionar acá también que hay en donde sí creo yo, es mi opinión, que la educación sí puede tener un impacto real en la economía y en el mundo de los negocios y tiene que ver con los valores. Los valores en una educación generalmente van a ser los mismos, no importa el modelo económico del país, ¿sí? Por supuesto que hay influencia en cuanto a las ideologías de los países, en cuanto a los valores que se promueven dentro de las escuelas, pero en términos generales, si estamos formando en valores a mejores ciudadanos con ciertos principios éticos, morales, con cierta conciencia verde, con conciencia de la importancia de ayudar a otros, la importancia de entender el mundo en el que estamos viviendo, las diferencias económicas, las causas de las diferencias, etcétera, etcétera. Sí creo que esos valores pueden tener un impacto realmente importante en el mundo de los negocios cuando ellos crezcan y estén dentro de esas empresas. Entonces, para concluir el tercer mito, lo que tenemos que preguntarnos, según esta simbiosis a la que yo me estoy refiriendo, es si queremos que la educación impacte a la economía, ¿estamos preparando realmente a nuestros estudiantes para poder tener trabajos exitosos y trabajos que les sean redituables? Porque evidentemente el tener gente que pueda salir a trabajar va a tener un impacto positivo en la economía y no en cualquier trabajo. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿los estamos educando para las empresas de ayer o los estamos educando para las empresas de hoy?
Y algo más importante todavía, estamos entendiendo qué sueños están teniendo nuestros alumnos acerca de qué quieren hacer ellos de grande y si tiene o no algún sentido soñar con eso. El mismo estudio del que ya les estuve hablando, de la OSD, se dedicó también en 20 años a entender qué tan interesados están los jóvenes en buenos trabajos, en trabajos con un futuro, no en cualquier trabajo. Ya vimos la tabla anterior, pero tenemos que entender a dónde más están las cabezas de los niños y si tienen o no alguna esperanza de realmente ser exitosos. Este es el estudio del que les estoy hablando, nada más para recordarles, 41 países en 20 años. Y para explicarles un poquito cómo hacen estos análisis, es muy interesante, porque ellos dividen las carreras, tanto con las que sueñan los alumnos, con las que no sueñan los alumnos, en una tabla donde definen cuál tipo de trabajos van a tener posiblemente un futuro asegurado en los siguientes 20, 30 años, y cuáles tipos de trabajo son los que tienen una tendencia a desaparecer. Y luego hacen una correlación con un rank que ellos hacen de qué tipo de carreras son más deseables para el grueso de los alumnos, ¿no? Y luego se hace una correlación donde aquí podemos ver, por ejemplo, voy a mencionar que este estudio en particular se aplicó a Canadá y a Estados Unidos por ser países donde existe la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Ojalá y tuviéramos más de estos estudios en toda Latinoamérica, pero es interesante aquí ver que, por ejemplo, de las carreras que están mejor rankeadas para tener un futuro, digamos que están rankeadas entre los alumnos, entre el lugar 33 y el lugar 32. Entonces, aquí podemos ver que hay una buena correspondencia. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que esta carrera, que al parecer tiene un buen futuro, ya quedó rezagada, ¿no? Donde queda, en la opinión de los alumnos, más o menos en un interés en el número 158. Y por otra parte, podemos ver aquí en Canadá que tenemos ciertos trabajos que lo más posible es que van a desaparecer y se nos quedan en lugares, por ejemplo, este es el número 15 de interés, ¿no? Entonces hay demasiado interés en una carrera que seguramente en un trabajo que va a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer varios de estos trabajos? Simplemente por la cuestión de la automatización. No es ningún secreto, todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo ya lo teme. Y aquí es donde yo creo que las universidades tienen una responsabilidad enorme. Y no solamente las universidades, también las escuelas. Sí, las universidades ya saben que hay ciertos trabajos que van a desaparecer. Es obligación de las universidades empezar a ajustar sus programas y las carreras que están ofreciendo. De igual manera, las escuelas tienen una responsabilidad muy grande de empezar a poner en contacto a los niños con el mundo laboral real, tanto del presente como del futuro. Aquí vemos que, por ejemplo, en un promedio general en todos los países de la OCDE, el 14% de los trabajos son fácilmente automatizables. El 32% van a sufrir cambios muy significativos debido a la inteligencia artificial y en promedio, en su totalidad, el 50% de los trabajos actuales están en alto riesgo de ser automatizados en 30 años. Ahora, si se acuerdan esta tabla en donde habíamos visto las preferencias de los alumnos, hay buenas noticias, ¿no? Muchos de estos trabajos no son trabajos que van a desaparecer según este tipo de estudios. ¿Qué tipo de trabajos son los que se dicen que no van a desaparecer? Los que requieren
este human touch, ¿no? Los que están relacionados realmente con esto que solo los humanos tenemos y las máquinas no. Y varias de estas carreras hacen a este tipo de trabajos que no van a desaparecer. Esa es la buena noticia. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que de todas estas carreras que sí van a desaparecer o que están en alto riesgo de desaparecer, los alumnos, más o menos un 40% de los alumnos, esto varía también en cada país, pero en promedio del 35 al 45% de los alumnos seleccionaron algún tipo de trabajo relacionado con estos trabajos que van a desaparecer. Entonces, para concluir el mito número 3, quiero decirles que si realmente queremos que la educación, sobre todo la educación terciaria, tenga un impacto real en la economía de manera positiva, que sea el indicador número 1 en el crecimiento del país, tenemos que alinear nuestros programas, nuestras carreras, nuestros contenidos y adaptarnos y renovarnos a lo que está sucediendo en el mundo laboral. Es indispensable, y esto es responsabilidad no solamente de las universidades, porque ya sería demasiado tarde, sino de las escuelas. Generar programas de educación vocacional y del mundo laboral, que los niños puedan entender qué opciones reales, y con reales me refiero a qué trabajos son los que realmente estamos seguros que van a seguir en el futuro, que no están en alto riesgo de desaparecer. Y si están en alto riesgo de desaparecer, puede ser que no desaparezcan del todo, pero va a cambiar definitivamente la manera en la que se gestionan. Entonces tenemos que hacerles entender que si están soñando con ser un contador que va a estar sentado haciendo operaciones, esto ya no va a ser su trabajo. Su trabajo tendría que ser probablemente programar aquellos programas que van a hacer estos cálculos solos, ¿no? Que si quieren ser abogados, no se imaginen estando en la corte o teniendo citas con gente que les está haciendo consultas, porque lo más probable es que lo que tengan que hacer es entender muy bien las leyes para poder crear los algoritmos que permitan crear programas autogestionables donde la gente le pueda preguntar a un abogado virtual qué hacer con su problema. Entonces, tenemos realmente que acercar a los jóvenes a programas de educación vocacional y acercarlos con el mundo laboral. Aquí es muy interesante saber que en este mismo estudio se menciona que se ve que hay un efecto muy positivo si estos cursos de educación vocacional se empiezan a dar a los 14 y 15 años en vez de a los 16 y a los 17. Entonces, bueno, imagínense si un año antes de empezar con una educación vocacional puede crear tanta diferencia, la importancia que es empezarlos a tener en todas las escuelas donde estamos fallando en tener este tipo de educación. Y créanme que con educación vocacional a veces nos imaginamos algo demasiado complejo, pero el estudio habla de algo tan sencillo, a veces como pláticas que tienen los alumnos con gente profesional de diferentes profesiones, que les hace la diferencia a largo plazo en cuanto a poder seleccionar mejor las carreras que quieren o que ellos quieren soñar con ellas. Y acerca del mundo laboral, también es muy, muy interesante el dato que se da en este estudio, donde dicen que los niños que trabajan en educación mientras se estudian la secundaria o la preparatoria, tienen un trabajo de medio tiempo, tienen resultados a largo plazo muy significativos en relación a los niños que nunca trabajaron antes. Y en donde hace diferencia es que, por ejemplo, se ha visto que estos niños que tienen un trabajo de medio tiempo, por ejemplo, tienen menos horas, menos tiempo de estar desempleados, son más asertivos en cuanto a las carreras que
quieren ellos tener, tanto estudiantiles como laborales, se atreven a soñar con los trabajos en los que ellos sueñan estar, y lo hacen de una manera que se desprende un poco de su situación socioeconómica, ¿no? Donde pues sí está comprobado también que aquellos niños que vienen de un background más desfavorable posiblemente no sueñen con pertenecer a ciertos trabajos o a ciertas áreas del mundo laboral o profesional. Pero el tener un trabajo a edad temprana que les permita ser más autosuficientes, demostrarse lo capaces que son, etcétera, etcétera, tiene un efecto positivo a largo plazo. Y por último, esta cuestión, poner más a nuestros alumnos al mundo laboral. Si los alumnos por sí solos no van a conseguirse un trabajo de medio tiempo, entonces acerquemos nosotros como escuela a los alumnos al mundo laboral. Así que bueno, ya recorrí los 3 mitos que yo creo que tienen mayor efecto en esta creencia de que no es buena idea seguir estudiando, y les daré aquí mis conclusiones finales. No se trata de inventar nuevas carreras sin futuro, ¿sí? No se trata de sacar el hilo negro. Se trata de dar mejores bases para sobrevivir en un mundo mucho más volátil que en el que nos tocó vivir a nosotros. Se trata de alinear conocimientos y habilidades a las nuevas necesidades del mundo laboral. No solo conocimientos y no solo habilidades. Se trata de crear nuevos modelos de educación superior. Y esto tenemos que repensarlo realmente desde una perspectiva de una educación continua y permanente, ¿no? Con todos estos cambios que se están dando, tanto en tecnología como en la economía, como en los trabajos, tenemos que entender, y creo que ya es bien sabido y entendido, por lo menos por toda la gente que estamos en educación, que la educación ya no hay de otra. La educación es continua para toda la vida. Si quieres seguir trabajando, te vas a tener que seguir educando, capacitando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar en la universidad como el proveedor de esta educación continua, ¿no? Hoy en día es muy raro ver a gente que no pertenece a las edades típicas estudiando una licenciatura o una maestría. Tenemos que pensar también en nuevos esquemas financieros. Si para los jóvenes es un pesar o es un dilema demasiado grande, si pueden invertir esta cantidad de dinero, aún así le vean el valor a la carrera, pero realmente tanto emocionalmente como en la realidad es un peso muy fuerte tener que pagar toda una carrera. ¿Por qué no pensamos en otras maneras en que nuestros estudiantes puedan ir pagando poco a poco a lo largo de varios años y no orillarlos a que pidan estas famosas préstamos estudiantiles, que ya es bien sabido que los dejan endeudados por vida o por muchísimos años, crean muchísima ansiedad y depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Han salido artículos de cómo podemos empezar a buscar sinergias con algunas empresas interesadas en la educación continua de sus empleados y lograr un esquema donde se pueda hacer que las colegiaturas sean parte de los incentivos o parte de las prestaciones que dan algunas empresas. Podríamos tal vez pensar en una educación que fuera más corta. Sé que esto levanta muchas dudas y mucha controversia, pero pensemos que si hoy una universidad como Singularity, que se ha hecho súper famosa, la excusa para tener programas de un año es que lo que estudias el primer año en una carrera de 4 años, a los 4 años ya no es válido o ya cambió o ya hay 1000 cosas nuevas. Tendríamos que tal vez pensar en esquemas que encuentren el punto medio, ¿no? Donde podamos pensar que si no se tardan
4 años, si no se tardan 1 año, podríamos encontrar un esquema en medio o que dure los mismos 4 o 5 años, pero en un periodo mucho más extendido en el que le permita a los alumnos trabajar, estudiar, porque además sería una forma mucho más provechosa de poder aplicar estos conocimientos que adquieren en la universidad. Número 5, expandir el rol de sociabilización del estudiante. Yo sé que a lo largo de esta plática posiblemente muchos están pensando que pareciera ser que lo que quiero decir es que la educación es solamente un medio para conseguir trabajo, para conseguir dinero, y que no estoy tomando en cuenta todos estos roles que tiene la educación en cuanto a la sociabilización de los estudiantes durante el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, inclusive la universidad. Y lo que quiero decirles es que estoy muy consciente de este rol que tiene y este papel tan importante que juega la escuela, pero también quiero decirles que la sociabilización también se da en los lugares de trabajo. No es un ambiente único y exclusivo el de la escuela en donde esto se da. Inclusive en estos lugares de trabajo, por ejemplo, cuando los jóvenes empiezan a trabajar, aunque todavía no tengan un título, pueden entender lo que es ser personalmente eficiente ante el empleador, pueden realmente aplicar sus habilidades y su conocimiento en contraste de lo que muchas veces pasa en la escuela, donde en este mismo estudio, por ejemplo, hay un dato importante que dice que solo el 53% de los alumnos dicen que sus maestros les piden de manera seguida sus puntos de opinión, ¿no? Entonces, de pronto, en los lugares de trabajo también encuentran un lugar de sociabilización. A veces es más relevante para ellos que lo que encuentran en la escuela, y donde además pueden desarrollar redes sociales de valor. En la escuela muchas veces se dan estas acciones de sociabilización, pero se quedan limitadas porque van a una escuela donde tienen al mismo tipo de alumnos, en una misma zona geográfica, donde comparten más o menos los mismos intereses y el mismo mundo. Y de pronto, en el mundo laboral se abre otro abanico de experiencias que no son comparables con lo que sucede dentro del colegio, ¿no? Entonces, más que descalificar a la escuela como un lugar de sociabilización importante para el mundo laboral, lo que yo quiero proponer es una extensión de esta sociabilización que estamos, o ambientes de sociabilización que estamos creando en las escuelas. Así que bueno, para concluir y no marearlos más, creo que no estamos en el momento de un cambio radical de paradigma de la educación. Realmente creo que solamente es una cuestión de alineación. Creo que no estamos tan distantes de lo que necesitamos para formar a nuestros alumnos para el mundo laboral, pero sí necesitamos renovarnos, necesitamos innovar, necesitamos acercarnos a las empresas, necesitamos acercarnos a los exalumnos, necesitamos crear asociaciones con diferentes mundos que son fuera de lo académico para empezar a ofrecer lo que realmente estas grandes generaciones, que además son muy conscientes de su mundo y muy conscientes de querer colaborar en tener un mundo mejor, se merecen. Así que bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado, y bueno, aquí al administrador de la universidad, Román, muchas gracias por ayudarnos con la conferencia, gracias a la Universidad Hebraica por haberme invitado a dar este webinar, y no sé si quiera alguien preguntar algo. Si alguien quiere preguntar algo, no sé si tienen la posibilidad de quitar su mute. Román, yo no alcanzo a ver a todos, así que perdón, no sé si hay preguntas o no. Bueno,
Perdón, de verdad no veo si hay preguntas. Fue un gusto dar esta plática, espero que les haya gustado y cualquier pregunta, si no la pude ver acá, tienen mi mail y con mucho gusto les responderé por ese medio. Gracias a todos y buenas noches, cuídense mucho.